Y empezamos con nuestro primer tema de hoy. La elección del nuevo alcalde de Nueva York definirá el rumbo de la Gran Manzana. La gestión de Michael Bloomberg deja grandes cambios en la ciudad y una evidente transformación que la nueva autoridad deberá mantener o mejorar. Revisemos cuáles fueron los grandes cambios en el corazón financiero del mundo bajo la gestión de Bloomberg durante los últimos 12 años de gobierno local. Los neoyorquinos asistieron a las urnas para elegir al sucesor de Michael Bloomberg, quien por 12 años estuvo a cargo de la administración de Nueva York, una de las ciudades más poderosas de Estados Unidos. Según las encuestas, el reemplazo de Bloomberg, quien se mantuvo por 3 periodos consecutivos como máxima autoridad de New York, es el demócrata Bill de Blasio, quien según los expertos ahora deberá superar la gestión de la última década del alcalde. La larga gestión de Bloomberg marcó significativamente a la ciudad y generó una gran transformación en la Gran Manzana. Así deja la ciudad este empresario de 71 años. Una Nueva York diferente. Bloomberg convirtió fábricas abandonadas en parques para los niños a orillas del río oeste de Brooklyn y Queens. También carriles de bicicletas que dan casi toda la vuelta a Manhattan. La transformación se nota desde el carrusel debajo del puente de Brooklyn hasta los gimnasios de diseño que se encuentran en las avenidas junto al río Hudson en el centro de Manhattan. La ciudad más segura. La Gran Manzana se volvió la más segura de las grandes ciudades estadounidenses, con la tasa de asesinatos más baja en 50 años. El número de delitos por cada 100.000 habitantes es de 2.324, es decir, casi un tercio respecto a los de Washington. En 2012 hubo 419 asesinatos en Nueva York y se espera que en 2013 termine con una cifra similar. La economía en la Gran Manzana. Con Michael Bloomberg, la Gran Manzana se recuperó del peor episodio de su historia, que fue el del 11 de septiembre, además de la terrible crisis de recesión. Nueva York es más rica, con unos ingresos medios de $50.895 por hogar. Sin embargo, 21,2% de los neoyorquinos viven por debajo del umbral nacional de la pobreza, un punto más a favor desde que Bloomberg llegó al poder. En ese entonces, la ciudad era la 6ª ciudad más pobre entre las 20 más grandes de Estados Unidos y ahora ocupa el puesto número 13. Turismo en la ciudad. El turismo es lo que más enorgullece a Bloomberg. Nueva York recibe al menos 50 millones de turistas cada año. Analistas aseguran que con Bloomberg la ciudad tiene una importante mejora económica y una drástica reducción de la criminalidad, pero la mayoría de las escuelas públicas siguen teniendo mal funcionamiento. La desigualdad continúa creciendo y existe mucha pobreza. Y los neoyorquinos llegaron a las urnas para elegir a su máxima autoridad local. El candidato demócrata, Bill de Blasio, fue el favorito, es el favorito aún de las encuestas para asumir las riendas de la Gran Manzana. Revisemos quién es el demócrata que reemplazará, según los sondeos, al alcalde Michael Bloomberg. Según las encuestas, el demócrata Bill de Blasio, de 52 años, es el favorito para ser el próximo alcalde de Nueva York. Es un político de abierta tendencia progresista, pero con un pasado de activismo de izquierda, que ha basado su campaña electoral en la gran desigualdad de oportunidades que existen en la Gran Manzana. De Blasio supera a su rival republicano, Joe Lhota, por más de 40 puntos en los sondeos. Con el 65%, Bill de Blasio se dirige hacia una contundente victoria. El demócrata es el hijo de un veterano de guerra que se suicidó sumido en el alcoholismo. Fue criado por su madre de origen italiano y está casado con una poeta y militante feminista afroamericana con quien tiene 2 hijos y quien se había declarado abiertamente lesbiana. En su vida política ocupó los siguientes cargos: asistente de la alcaldía de Nueva York, designado para dirigir el Departamento de Vivienda de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. En el 2000 trabajó en la campaña de Hillary Clinton. En el 2009 fue electo con el 78% de los votos para ocupar el cargo de defensor del pueblo en su ciudad. Es señalado de ser sandinista por un viaje que hizo durante 1989 a Nicaragua en una misión que apoyó a la revolución. Su principal crítica al alcalde Bloomberg se centra en la desigualdad y en la exclusión de quienes viven en Nueva York. El desafío de este demócrata será hacer realidad los cambios que ha prometido en su campaña tras los 12 años de gobierno de Michael Bloomberg. Y de esta manera vamos a debatir este tema. Saludo desde nuestros estudios en Nueva York a Victoria Toro, ella es periodista corresponsal del diario La Voz de Galicia. Desde Nueva York también está con nosotros Luis Montes, analista político demócrata, socio fundador de la consultora Pan American Communications. Y desde nuestros estudios en Washington nos acompaña José Sorzano, ex embajador de Estados Unidos ante la ONU y ex asesor de seguridad nacional del presidente Ronald Reagan. Señores, gracias por participar con nosotros. Bienvenidos. Victoria, voy a empezar con usted. ¿La Gran Manzana va a dar un revolcón
¿Es así el cambio de orilla a orilla como se está hablando? Bienvenida. Hola, buenas noches, Andrea. Es un placer estar contigo como siempre. Gracias. Pues parece que sí. Parece que hoy la Gran Manzana va a dar un revolcón, pero considerable, porque la diferencia entre Bloomberg, que ha sido alcalde durante los últimos 12 años, y Di Blasio, que según todos los indicios va a ser el que gane esta noche, es gigantesca. Yo creo que esencialmente Bloomberg lo que ha hecho ha sido un lavado de cara de Nueva York, más que un cambio en profundidad. Y Di Blasio lo que promete es un cambio en profundidad en favor de la mayoría de los neoyorquinos. Señor Sorzano, ¿usted estaría de acuerdo con esa última frase de la señora Toro? Bienvenido. Bloomberg ha sido más un lavado de cara que realmente un cambio de profundidad en la ciudad de Nueva York. Bueno, yo creo que hay una memoria corta. Primero de todo, buenas noches. Yo viví en Nueva York en los 80s, y en los 80s Nueva York era una posilga, era un bochorno. Toda la ciudad estaba cubierta de grafitos, el crimen era enorme, donde quiera había personas tiradas por el suelo, el metro, el subway estaba sucio, apestaba a orina. La ciudad estaba obviamente en decadencia, se decía que era una ciudad tan grande que no se podía gobernar. Entonces ganó un republicano, el alcalde Giuliani, que fue el que empezó a dar la vuelta a todo esto. Empezaron a limpiar la ciudad, empezaron a eliminar el problema del crimen, etcétera, etcétera. Entonces gana el señor Bloomberg, que se dice que es republicano, pero en realidad no es republicano. Nosotros los republicanos no lo reconocemos como republicano. Lo que pasó es que había muchos candidatos para la primaria para ser alcalde, para ir como alcalde para Nueva York, y no había ningún republicano, porque Nueva York netamente es una ciudad demócrata. Que tenga 65% ahora no me sorprende. Entonces ganó se postuló como republicano, pero es un señor que es billonario y hizo todo tipo de cosas que nosotros los republicanos nos ponen los pelos de punta, como por ejemplo decir que uno no puede estar tomando una gaseosa de más de 16 onzas, que no podía usar la sal en la comida, todo ese tipo de cosas que en realidad intruye en la libertad personal. Sí. Entonces, que gane ahora un demócrata, bueno, vamos a ver cómo se mantiene la ciudad, pero yo creo que vamos a terminar como estaba en los 80, vamos a ver. Señor Montes, esto es interesante. Señor Montes, esto es interesante. ¿Por qué? Porque si el señor Sorzano nos está diciendo que Bloomberg en realidad no es republicano, y es verdad, la historia dice que se metió en las primarias republicanas porque era más fácil llegar por ahí, entonces, ¿cuál va a ser el cambio? Si entonces si hay un demócrata que ha estado 12 años gobernando la ciudad de Nueva York y va a venir otro demócrata, entonces seguramente seguirá la misma línea. Buenas noches, André. Buenas noches a los colegas panelistas. Bueno, en realidad eso es nada más un signo de cómo está el Partido Republicano a nivel nacional, y obviamente que está reflejado ahora en esta discusión. Los republicanos radicales, los neoconservadores, los seguidores del tipo Ari, obviamente a un republicano moderado como Bloomberg, obviamente les da un poco de grima. Y obviamente aquí en lo que es Nueva York, si bien es cierto, es un alcalde que comenzó como republicano, luego se pasó a independiente. Nadie duda aquí en el estado, en la ciudad de Nueva York, obviamente las credenciales del alcalde. En términos del cambio que va a generar, sí, yo creo que hay un cambio, como bien lo dijo ¿verdad? Tu primera panelista, es un cambio importante, ¿verdad? Va a haber una gran diferencia entre las políticas de Giuliani, que eran las políticas de la mano dura, que tanto se han tratado de implementar en América Latina y que ya sabemos los resultados, son unos resultados fallidos. También con Bloomberg, ¿verdad? El Bloomberg, el blombito, como le dicen aquí, si bien es cierto, él ha sido un poco más moderado en términos de eso, pero tenemos la política más clara de cuestión racial, que es Stop and Frisk,
que está todavía siendo debatida por las Cortes y que ha sido parte medular de toda esta campaña de Señor en la Montes, alcaldía. pero ¿usted estaría de acuerdo cuando dicen que Nueva York se prepara para recibir el choque de un tsunami de izquierda? Porque incluso por sus pensamientos, pasó la luna de miel en Cuba, tiene una afinidad en ese entonces, entiendo, en el 88 viajó a Nicaragua para apoyar la causa sandinista y recaudó fondos para apoyarla. ¿Es esa izquierda, ese tsunami de izquierda llega a Nueva York? Yo creo que esos soundbites, lo mismo se dijo el presidente Obama, y miremos en realidad lo que ha cambiado. Ahora tenemos una reforma de salud, verdad que obviamente que todavía que es discutible todavía la implementación que se ha hecho, sí es discutible, pero creo que a la larga hay 7 millones que ya están gozando los beneficios. En términos de Medicare, ni siquiera ahorita todavía, ni siquiera la implementación completa. Entonces, lo mismo es con de Blasio. Obviamente lo que pasa es que esos son bombas que en el calor político de las campañas se tiran. El sandinismo es algo que, ¿verdad? Aquí en Nueva York, en la cuna del capitalismo, la capital capitalista del mundo, creo que eso va a tener poco. Se entiende. Lo que se va a hacer, aquí la gran diferencia va a ser sobre el tipo de inversiones que se va a hacer, si se les va a dar, si se les va a seguir dando dádivas fiscales a los grandes bancos o se les va a invertir un poco más en los programas sociales, que al invertir en programas sociales, obviamente, eso es una política preventiva y una política proactiva.